Santo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar ahora una alabanza que me encanta a mí, que dice, este corito es para alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siente lo mismo que yo.
Señor con su boca, hermano. Alábelo porque aquí hay bendición y vida eterna, dice la palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo estamos hoy? Bien, me alegro. Bien frío, calor. Normal. Déjame beber un poquito de agua. Muy bien. ¿Cuántas veces han intentado a alguien hablarle de Cristo y te salen con lo de, y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto o aquello? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Un montón, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos en 33 porque no sabemos qué decir o por dónde seguir el tema. Y hoy en día habrá mucha gente pensando y diciendo que si hay un Dios tan grande y tan bueno, ¿por qué está pasando todo esto de la pandemia? ¿Verdad? Y hubo alguien en la Biblia que se preguntó algo parecido también en época de crisis. Y ese fue Gedeón. Así que vamos a irnos a los Jueces, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y después del 11 al 16. Me alegro de verlos a todos. Algunos desde el año pasado que no los veía. Yo sé que los jóvenes dicen que siempre hago el mismo chiste, pero me da igual. A mí me gusta. Bueno, leemos Jueces 6, del 1 al 6 y después del 11 al 16. Venga, nos ponemos en pie y lo leemos todos juntos. Venga, la de 3. 1, 2 y 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora vamos a leer del 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Pueden sentarse. Hermano José Domingo, ¿puede orar, por favor? Gracias a Dios por tu palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por el privilegio y libertad de estar delante de tu presencia, Señor. Ahora te pido, Padre, que tú bendigas a tu siervo que está ahí al frente, que pase el carbón encendido y al lado, Señor, que tu Espíritu
Santo lo revista de una forma especial, Padre, para que Él pueda hablar con palabras tuyas. Aleluya. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender cada palabra que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de tu Jesucristo, amado, te doy las gracias, Señor, por todo y en todo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Los madianitas dice que se habían hecho fuertes ante el pueblo de Israel. Y dice que cada vez lo empobrecían más. Ellos dejaban que el pueblo de Israel plantara, cultivara, hiciera todas sus cositas. Y cuando ya estaba el campo preparado para sembrar, para cegar, ellos cogían y venían y arrasaban todo. Se llevaban los animales, se llevaban todo lo que tenían por delante, lo arrasaban. Entonces empobrecían a Israel, los dejaban sin comida. Estaban sufriendo una crisis profunda. Y esto no fue que sucediera 2 fines de semana y ya está, y se marcharon. Dice que estuvieron así 7 años. 7 años aguantando esa devastación. Pero ¿por qué les pasó todo esto al pueblo de Israel? Pues lo dice el versículo 1. Dice, porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Déjame decirte que el pecado causa que la mano de bondad de Dios se aparte de su pueblo. Dice la palabra que Dios los entregó en las manos de Madián. En otras palabras, ellos antes estaban en las manos del Señor y como pecaron, hicieron lo malo antes del Señor, el Señor se los entregó en manos de sus enemigos. Todo por culpa del pecado, de la idolatría. Así que es importante, hermano, que nosotros podamos mantener nuestra vida en las manos del Señor. Es importante que Dios tenga el lugar que se merece en nuestras vidas. Y solo así vamos a ver cómo Él va a obrar en favor nuestro. La situación era tan terrible que dice que Israel estaba pasando necesidad. Hay veces que tenemos que pasar situaciones en nuestra vida que nos llevan a ver que realmente necesitamos de Dios. Hay veces que pasamos situaciones en nuestra vida que realmente nos hacen darnos cuenta que nosotros solos no podemos. Ellos tardaron 7 años en darse cuenta. Y a veces nosotros también somos así y no somos capaces de darnos cuenta y de reconocer que necesitamos a Dios para todo lo que hacemos y que solos no podemos. Cuando al pueblo de Israel le iba bien, no se acordaban de Dios para nada. Y entonces empezaban a adorar a otros ídolos, a Baal, a Acera y a toda esa gente. Entonces el Señor los entregó a un periodo de necesidad para que ellos verdaderamente reconocieran que verdaderamente necesitaban a Dios. Y este mundo no se acordaba de Dios. Este mundo vivía dándole la espalda al Señor. Pero ahora con esta pandemia muchos se ponen a clamar al Señor. Muchos se ponen a clamar a Dios para que Él los libre, para que Él los ayude. Muchos vuelven a la iglesia porque saben que solo Dios tiene la solución para este mundo. Y hay veces que es en la necesidad cuando damos el paso ante Dios. Pablo dijo que su poder se perfecciona en la debilidad y que cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque es que cuando nosotros donde no llegamos es donde damos paso al lugar, al poder de Dios. Ahí donde no llegamos cuando decimos, Señor, te lo entrego en tus manos, porque yo hasta aquí pude llegar, de ahí para allá no puedo, sigue tú. Y ahí es cuando vemos obrar la mano de Dios. Y hay veces que tenemos que pasar periodos de tiempo que no nos gustan demasiado. Hay veces que tenemos que pasar situaciones que no nos agradan, donde tenemos que reconocer y dar paso al poder de Dios. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Por eso, si estás pasando alguna situación en la que te sientes que no puedes más, que ya diste todo de ti, déjalo todo en las manos del Señor. Vuélvete a las manos del Señor. El pueblo de Israel se dio cuenta y dice que clamaron a Dios. Y muchas veces nos encontramos que hay gente que solo viene cuando le aprieta el zapato para que el Señor le resuelva el problema y después desaparecen. Y realmente Dios quiere que clamemos a Él, pero quiere que clamemos a Él cuando nos va mal, pero que también cuando nos vaya bien. Quiere que estemos con Él en las malas, pero también en las buenas.
Él está ahí para sostenernos cuando nos va mal, pero también está ahí para seguirnos sosteniendo cuando nos va bien. El Señor quiere que seamos fieles porque Él es fiel. El pueblo de Israel había fallado a Dios y estaban sufriendo las consecuencias, pero supieron clamar a Dios y Dios los escuchó. Cuando pecamos sabemos que podemos clamar al Señor, podemos venir ante su presencia con un corazón arrepentido y Él nos escucha. Estamos a tiempo, no es tarde, estamos a tiempo. Clamemos al Señor. Entonces el pueblo clamó y dice un fragmento que no leímos, que Dios envió a un profeta y el profeta les dijo al pueblo que habían desobedecido a Dios, a ese Dios mismo que lo había sacado del pueblo de Egipto y todo eso, se los comenta. Y después vemos en esta escena cómo viene Dios mismo a Gedeón, porque dice el ángel de Jehová. Y cuando habla del ángel de Jehová es una teofanía, es una manifestación visible de Dios. Y Gedeón dice que ¿dónde estaba? Estaba sacudiendo el trigo, estaba trillando allí el trigo, pero no lo estaba trillando donde se suele trillar el trigo, lo estaba trillando en el lagar. ¿Y el lagar dónde es? Donde se pisa la uva. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero él estaba allí escondido, entre comillas, y escondiendo ese trigo para que los madianitas no vinieran a destrozárselo ni a quitárselo. Gedeón no estaba ideando un plan de guerra, Gedeón no era de la corte real, Gedeón era un simple hombre que estaba allí sacudiendo el trigo. Pero Dios lo vio. Dios quiso hablarle a él. Déjame decirte que hay veces que Dios nos llama en el momento más extraño de nuestra vida. Gedeón no se hubiese pensado jamás y nunca estar trillando el trigo en un lagar, porque eso no era el sitio para eso. Pero ahí Dios lo llamó. A lo mejor David, cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, él era un buen músico y no se imaginaba ser pastor de ovejas, sino tocar en el templo o alguna cosa, porque era un buen músico y construía sus propios instrumentos musicales. Pero estando allí con las ovejas, Dios lo llamó. A lo mejor nunca nos imaginábamos tener que estar con mascarilla aquí en la iglesia o tener que salir a la calle con mascarilla. A lo mejor nunca te imaginaste tener que vivir una situación de confinamiento. Yo no me lo imaginaba. Pero en esta situación tan dura y tan extraña es donde Dios puede estar llamándote y diciéndote: yo estoy contigo, varón, mujer, esforzado y valiente. Es en esos momentos de soledad, en esos momentos de quietud, donde el Señor te habla y te dice: yo estoy contigo. Y ese varón, Gedeón, a quien Dios llama esforzado y valiente, hace la pregunta del millón. Por 1.000.000 de euros, Gedeón dice: y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sucede esta situación? No, lean bien. ¿Por qué nos ha sobrevenido esta situación si Jehová está con nosotros? Gedeón, el que Dios eligió, fue el que se le ocurrió hacer esa pregunta. La mayor parte de las veces quien nos hace esa pregunta a nosotros son gente que no sabe de Dios, que no quiere saber de Dios. Pero Gedeón fue el que hizo esta pregunta. Y si de verdad Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Realmente Gedeón parece que era un poco quisquilloso, ¿no? Porque siempre estaba pidiendo señales, siempre estaba el hombre. Pero el Señor lo llama esforzado y valiente. Y a este hombre lo único que se le ocurre es hacer esa pregunta. Pero realmente, ¿cuántas personas no han dicho eso en esta pandemia? ¿Y es culpa de Dios la pandemia? No. ¿Era culpa de Dios lo que le estaba pasando a la gente allí cuando la época de Gedeón? Era culpa de ellos, no de Dios. Entonces, en la época de Gedeón no lo era y hoy tampoco la pandemia es culpa de Dios. Pero la gente le ha dado la espalda a Dios y esperan días buenos. Y si le damos la espalda a Dios, no podemos esperar días buenos. El mundo no quiere saber de Dios y el Señor los está avisando. ¿La pandemia la envió Dios? No.
Pero Él sí puede usar esta circunstancia para el bien espiritual del mundo, para despertar a su iglesia, para despertar a la gente que está dormida y decir, oye, despiértate que tu Dios te está llamando. Aleluya. Varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Amén. Y la gente siempre tiende a echarle la culpa a Dios en vez de mirar sus propios errores, en vez de asumir y reconocer que la culpa la tienen ellos por alejarse de Dios, prefieren echarle la culpa a Dios, con lo bueno que es. Pero es que nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado eso en situaciones difíciles? Y hemos dicho, yo, Señor, ¿dónde estás ahora que me hace falta? En esto que yo estoy pasando, ¿dónde estás que no te veo? Parece que no estás aquí conmigo. ¿Dónde está tu respuesta que no la escucho? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Pero la respuesta ayer y hoy sigue siendo la misma. Dios sigue estando en el mismo sitio. Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios sigue estando contigo y conmigo. Lo que a veces nosotros somos los que no lo vemos. Gedeón estaba hablando con Dios y no fue hasta el versículo 22 que se dio cuenta que estaba hablando con Dios. Y a veces nosotros vemos a Dios obrar delante nuestro y no nos damos cuenta que es Él. Pidámosle al Señor que podamos estar despiertos, que a pesar de esta pandemia podamos ver cómo Él está obrando en medio de circunstancias, en medio de situaciones. Cosas que antes parecían inviables y ahora se están dando. Cosas que antes ni pensábamos y ahora se están dando. Cómo Dios está obrando en medio de toda esta situación. Porque Dios no se está quieto. Dios no ha parado. Dios no ha parado de obrar. Dios sigue obrando todos los días. Pidámosle al Señor que nos ayude a verlo. Todos los que estamos aquí, gracias a Dios, podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, que nos ha protegido, que nos ha cuidado, que ha guardado nuestro hogar. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y la otra pregunta que le hace también tiene lo suyo. Dice, ¿dónde están los milagros de los que hablaron nuestros padres? Y nosotros a veces también hablamos así tristemente. Y es que no podemos estar viviendo ni seguir viviendo de lo de ayer. Si no buscamos diariamente a Dios, no podemos esperar que Él actúe como actuó con nuestros antepasados en los avivamientos antiguos. Si queremos ver un mover de Dios, tiene que empezar por nosotros, por la búsqueda nuestra. Si queremos que el Señor se mueva, tenemos que seguir buscándolo con fervor. No depende de Él, depende de nosotros. Él está ahí. Él está esperando, Él está deseando moverse. Pero su iglesia tiene que estar preparada para que Él se mueva. Su iglesia tiene que estar anhelando que Él se mueva. Su iglesia tiene que estar siendo un vaso útil para que Él pueda usarnos. Es muy necesario los testimonios. El otro día hicimos culto con testimonios y están muy bien. Es necesario porque nos alientan y alimentan nuestra fe. Eso es súper importante. Pero no podemos vivir de los testimonios de otros. Tenemos que vivir nuestros propios testimonios. No podemos estar viviendo constantemente de lo que hizo Dios hace 20 años. Tiene que haber nuevos testimonios hoy. Porque Dios sigue obrando. La mano de Dios nos ha cortado, hermano. Él sigue obrando todos los días. Lo podemos ver en cada cosa de nuestro día, hasta los detalles más mínimos. Que podemos dar testimonio de que Dios es real, de que Dios sigue obrando. Y es necesario que lo demos. Tiene que haber nuevos testimonios, porque Dios se sigue moviendo. Y esta palabra me estaba martillando constantemente en mi mente la semana pasada, y es que tiene que haber nuevos testimonios, porque Dios sigue obrando. Y Él precisamente obra en nuestra debilidad. Y estos problemas que hemos vivido y los que estamos viviendo actualmente, tienen que servir mañana como testimonio de lo que Dios está haciendo hoy. Este tiempo de pandemia nosotros tenemos que ver lo que Dios está haciendo, porque eso va a ser el testimonio que nosotros contemos mañana. Déjame decirte que las situaciones difíciles son el caldo de cultivo perfecto para que Dios se mueva.
en esa situación súper difícil, clamaron a Dios y Dios se movió. Porque es ahí cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que no es por nosotros, sino que es por Él. Que no es por nuestra fuerza, es por su fuerza. Que no es por nuestra voluntad, es por su voluntad. Y ahora este año que empieza, ¿vamos a seguir viviendo del testimonio de 2020? ¿O vamos a experimentar la presencia y el poder de Dios en este año 2021? Estamos en el primer domingo del año y tenemos que buscar nuevas experiencias con nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar que su Espíritu Santo nos llene. Y Gedeón tenía que darse cuenta que él no podía esperar los mismos resultados de sus antepasados cuando salieron de Egipto, porque el pueblo no le era fiel a Dios. El pueblo se había apartado de Dios y aún así estaban esperando su protección. Y si queremos disfrutar de la protección de Dios, tenemos que serle fiel. Ahora con todo esto de la pandemia, un montón de veces se oye lo del Salmo 91, ni plaga tocará tu morada, ¿verdad? Pero para que esto suceda, hay que leerlo todo desde arriba. Hay que leer que hay que estar bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, sucederán todas esas cosas que pasan por ahí para abajo. Pero no, esto me gusta, esto lo cojo para mí y lo demás, pues no. Hay que cumplir todo lo demás. Hay que estar al abrigo del Altísimo, al amparo del Todopoderoso, para poder disfrutar de su protección. Entonces sí podemos decir esto en fe, con fe, para que esto sea real. Amén. Y este ángel le dice más, el ángel que vemos que es Dios. Pon el versículo 14. En primer lugar, antes de decirle nada, ¿qué dice que hizo? Y mirándolo, Jehová. La mirada de Dios traspasa la frontera. La mirada de Dios atraviesa todo lo que se le ponga por delante. Y ahí donde nosotros estamos viendo a un hombre que no es muy valiente, que está allí medio escondido, que es un poco cabezú. Dios está viendo un hombre esforzado y valiente, un hombre de guerra. No te mires en el espejo de este mundo. No te mires en el espejo de esta sociedad, lo que los demás ven de ti. Tienes que mirarte como Dios mismo te ve. No te sientas inferior, no te sientas a menos, porque si en Gedeón Dios vio un poderoso y valiente hombre de guerra, en ti Dios puede ver tus grandes cualidades que aún ni tú mismo has visto. Porque Dios no mira lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Dios no solo te mira ahora como tú estás, sino Él mira lo que Él puede hacer contigo y lo que puede hacer de ti. Por eso tenemos que ponernos en la mirada de Jehová. Y Dios ve el esfuerzo que Gedeón está haciendo ahí en el lagar por trillar el trigo. Eso es algo que se hace en una era y lo suelen hacer los animales, porque es un trabajo pesado. Pero Dios ve ahí la fuerza que él está empleando para hacer eso y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y Dios te dice que ahí con tu fuerza, donde tú estás desempeñando tu labor, Él va a usar esas fuerzas para su gloria. Ahí donde tú estás puesto ahora, donde Dios está forjando tu carácter. Ahí donde tú estás ahora, Él puede glorificarse y mostrarse al mundo a través de ti. Y Gedeón otra vez le dice, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo soy el más chico de no sé qué y de no sé qué. Otra vez. Pero vemos nuevamente también la gracia de Dios para con los humildes. Él no se creía nada. Dice, ¿qué voy a hacer yo? Si yo soy el más pequeño de mi tribu, yo soy aquí el más... Mira tú, están todos para allí, yo estoy aquí escondido, guardado. No, de mí no quiere saber nadie. David también estaba para allí apartado, no lo eligieron ni como para ser sustituto. Pero Dios sí lo vio. Aunque tú creas que Dios no te está viendo, Dios sí te está viendo. Aunque tú creas que lo que tú estás haciendo tiene poca importancia para Dios, no es así. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Y tiene importancia para Él y para su reino.
Y aunque él no se veía suficiente ni capaz, vemos como el Señor, a quien llama, capacita. Él no se sentía mucho menos ni un hombre de guerra ni nada por el estilo. Pero Dios lo capacitó. Dios lo hizo capaz. No te sientas inseguro, no te sientas inferior, no te sientas que tú no vales, porque si Dios te llamó, Él te capacita. Y esto se ve claramente porque le dice ahí, yo estaré contigo. Él le dijo, vete con tus fuerzas, pero yo estaré contigo. Como queriendo decir, tú vas ahí a forzarte, pero no lo vas a hacer tú solo, sino que lo vas a hacer con mis fuerzas también. Vas a usar las fuerzas que Dios te da. Tú tienes que hacer tu parte, pero Dios hace la suya. Si tú haces la tuya, Él hace la suya. Y si Dios te ha mandado algo, por muy descabellado que te parezca, por muy loco que te parezca, tú hazlo, porque el Señor estará contigo y Él te va a capacitar para que cumpla su voluntad. Gedeón tenía la seguridad de antemano de lo que iba a suceder, porque el mismo Dios le dijo que los iba a derrotar como si fuera un solo hombre. Y Dios nos dice a nosotros hoy en esta mañana que si nosotros caminamos en su voluntad, aunque no veamos el camino, Él va a ir poniendo las baldosas y los peldaños necesarios para que lleguemos allá. Nosotros tenemos que caminar en fe en su voluntad y Él se va a encargar de ir poniendo el piso y Él se va a encargar de poner los escalones que tenga que poner para que nosotros lleguemos a donde Él quiere. Nosotros solo necesitamos creerle y obedecerle. Y también debemos de reconocer que esa victoria no es nuestra, que esa victoria es de Él. A Él sea toda la gloria, el honor y el imperio por todos los siglos. Los méritos son suyos, no nuestros. Nosotros somos unos vasos que Él usa, pero la gloria es suya. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer en este 2021? ¿Vamos a seguir mirando las tragedias que han pasado en 2020? ¿O vamos a caminar en fe? ¿Vamos a cuestionar a Dios y por qué permite las cosas? ¿O vamos a salir de nuestro escondite como Gedeón para hablar de Dios y para hacer lo que Él nos mandó? Ante una situación catastrófica, Dios obró de manera asombrosa. Y lo que pasó después lo dejamos para otro día. Pero ante tu situación difícil, Dios puede obrar también. Y así como escuchamos testimonios poderosos de lo que ha hecho Dios en el pasado, hoy también tenemos que seguir contando testimonios. Está bien contarlos de hace 20 años, pero tenemos que contar testimonios nuevos de cosas que Dios hace todos los días con nosotros. Porque Dios se sigue moviendo hoy. Dios no está muerto. Él está vivo. Y nosotros predicamos a un Dios vivo, un Dios que hace todas las cosas posibles. Entonces tiene que haber nuevos testimonios de lo que Dios sigue haciendo hoy. Gedeón fue llamado a ser partícipe del plan de Dios. Gedeón no fue llamado a ser un simple espectador que se quedaba allí sentado mirando a ver qué es lo que pasaba. Y Dios nos llama a todos nosotros a ser partícipes del reino de Dios. Dios nos llama a todos a ser partícipes de la misión que Él le encargó a su iglesia. Y déjame decirte, hermano, que yo quiero ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Y yo quiero ser partícipe del avivamiento que está por venir. Y yo quiero ser partícipe de lo que Dios tiene para esta iglesia y para nuestra vida. Yo no quiero ser un simple espectador y ver cómo otros lo disfrutan. Yo quiero ser partícipe. Yo quiero que Dios lo haga posible a través de nosotros. Así que tenemos que hacer como Dios le mandó al pueblo de Israel. Tenemos que limpiar nuestra vida de todo pecado, deshacernos de todo ídolo que pongamos delante de Dios y que avancemos a la dirección que Él nos da. Para obtener la victoria, hermano, es necesario pelear, es necesario luchar. No hay victoria si no hay batalla. Tenemos que luchar. Pero déjame decirte que con Dios de nuestra mano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria ya firmada. Así que vamos a hacer la voluntad de Dios y podremos hacer frente a todo pecado y todo enemigo que se levante en contra nuestra. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios nos va a capacitar para que hagamos algo, no para que nos quedemos capacitados, sentados, quietos. Dios nos capacita para que nos pongamos en marcha. Si nos vamos a quedar en el sitio, pues ¿para qué nos tiene que capacitar? Para estar en el sitio no hace falta capacitación. Pero si queremos que Dios nos capacite, es para nosotros obrar. Es para nosotros hacer la voluntad de Dios. Y a medida que vayamos obteniendo esa victoria, a medida que vayamos sobrepasando las batallas, cada vez vamos a ser más capacitados y vamos a tener mayor bendición. Dios llamó a Gedeón como un libertador para su pueblo. Y Dios nos llama hoy a cada uno de los que estamos aquí como libertadores de los cautivos que están ahí fuera, que necesitan ser libertados del yugo del pecado, que necesitan ser libertados del príncipe de este mundo. Pero Él no nos manda solos a la guerra. Él nos manda con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos capacita. Y su Espíritu Santo nos dirige. Y su Espíritu Santo está con nosotros en cada momento para que nosotros podamos llevar a cabo su voluntad. Y así como Gedeón sabía cómo iba a terminar la cosa con antelación, nosotros sabemos que si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, vamos a obtener la victoria. Así que en este año que comienza, plantéate comenzar haciendo lo que Dios quiere que haga. Proponte una meta, un propósito. Ponte una palabra como Gedeón, valiente y esforzado. Y yo lo comparto casi siempre cuando estamos terminando o entrando el año y es algo que a mí me sirve personalmente. Proponte una palabra que marque tu año. Una palabra en la que tú te puedas apoyar durante el año cuando estés ahí medio flaqueando. Cada año yo me propongo una palabra, lo consulto con Dios y que esa palabra se hace palabra rema para mi vida durante el año. Un año fue temor de Dios y todo lo que hacía, pues todo enfocado al temor de Dios. Otro año fue constancia, intentar ser constante en todo lo que emprenda. Este año fue eficacia, ser eficaz en lo que Dios me ha mandado, ser eficaz, dar lo mejor de mí. Y este año que comienza, proponte una palabra que cuando tú estés medio ahí tambaleando, te acuerdes y dices, oye, tengo que hacer esto. Dios quiere que yo haga esto. Si tienes alguna carencia, algo que sabes que necesitas mejorar en este año espiritualmente, este es el momento de proponerse las nuevas metas del año. Y no solamente, como dijo Besaida, ir al gimnasio, que está bien que quiera ir, pero que nos pongamos metas espirituales, que nos pongamos metas con nuestro Señor. Yo quiero ser más espiritual de aquí a tal fecha. Yo quiero que tal cosa suceda de aquí a tal fecha. Yo quiero que este milagro, Señor, tú lo puedas obrar en este año. Yo quiero leer más la Biblia, yo quiero orar más, yo quiero sentir más tu presencia, yo quiero ayunar más. Que nos pongamos metas espirituales. Porque las metas carnales están bien y nos ayudan físicamente, pero las metas espirituales nos ayudan más todavía. Así que, hermano, en este año 2021 que comienza, que tengamos claras las cosas, que empecemos el año bien, que empecemos el año haciendo su voluntad, que empecemos el año dejándonos guiar por Él, que nos pongamos las botas de trabajo y salgamos a pelear la buena batalla. Que le hablemos a la gente de Cristo. Porque realmente Dios nos ha llamado a todos los que estamos aquí a ser libertadores de un pueblo que no conoce de ese que salvó su alma. Pero ellos no lo saben. Y si tú no se lo dices, ¿quién se lo va a decir?
Donde tú llegas, yo no puedo llegar. Donde yo llego, a lo mejor tú no puedes llegar. Donde quiera que te rodee, tú tienes que dar testimonio de ese que salvó tu vida. De ese que te llama varón, fuerte, valiente, esforzado. Yo estoy contigo. Si sabes que Él está contigo, tú tienes que compartir eso. Tú no te puedes quedar callado porque Él dice que está contigo. ¿Y para qué está contigo? ¿Para tú disfrutarlo nada más? ¿Para sentirte bien? Pues Dios está conmigo. Sí, pero está contigo para algo más. Para capacitarte, para ayudarte, para levantarte cuando estés caído. Y para que otros conozcan de Él a través de ti. Inclina tu rostro, hermano.